Dale. Bueno, buenos días para todos. Arrancamos con el módulo de abdomen. Esta es la primera clase y vamos a tener todo el mes de octubre. La primera clase es de tomografía computada en patología renal. ¿Se escucha bien, no? Sí, dale. Como un recuerdo anatómico breve, para recordar que los riñones son órganos retroperitoneales situados a ambos lados de la columna vertebral. Están dentro de la fosa renal, la cual está delimitada a nivel anterior por la fascia renal anterior o de Gerota, del lado lateral por la fascia lateroconal y posterior la fascia de Zuckerkant, que delimitan bueno, el espacio pararrenal anterior por delante y el espacio pararrenal posterior por detrás. El riñón en sí está dividido en corteza y médula, la corteza la parte externa, la médula la parte interna, y el sistema excretor de afuera hacia adentro, formado por las pirámides de Malpighi. Se continúa con la papila renal, esta con los cálices menores, que a su vez se unen para formar los cálices mayores, y estos desembocan en la pelvis renal. A su vez, las pirámides están separadas por las columnas de Bertin. Bueno, la tomografía es la herramienta fundamental para el estudio de la patología renal. El protocolo de estudio general incluye la fase basal, fase arterial o córtico medular, nefrográfica y excretora o tardía, dependiendo de cada patología en particular. Empezamos con la urolitiasis, que es la patología más frecuente. El protocolo de estudio es la URO-TC o piel-OTC, es la fase basal sin contraste. Siempre que veamos una imagen litiásica en el trayecto de la vía urinaria que sea obstructiva, que esté generando dilatación y que veamos los signos secundarios a esa dilatación, que ahí ya los vamos a ver, no debemos realizar contraste endovenoso, ya que no nos va a aportar nada al diagnóstico y podemos generar reacciones adversas en el paciente, como dolor cólico o empeorar la función renal. En el caso de las imágenes litiásicas tenemos que valorar localización, número, tamaño, forma y densidad y evaluar los signos secundarios de obstrucción. Bueno, la urolitiasis en Argentina tiene una prevalencia de hasta el 3%, es más frecuente en varones entre los 30 y 50 años de edad, tiene una recurrencia del 30% al año y 50% a los 10 años. Los síntomas típicos son dolor cólico, hematuria, infecciones urinarias recurrentes o dolor testicular o en labios mayores o en regiones inguinales. Cuando son menores a 4 milímetros se eliminan espontáneamente en hasta 80% de los casos. Los sitios más frecuentes de impactación son la unión uretero-vesical, como vemos a la izquierda, o la unión uretero-piélica, como vemos a la derecha. Bueno, en cuanto a la forma y tamaño, generalmente lo más frecuente son ver cálculos redondeados, de bordes regulares, como vemos a la izquierda, y menos frecuentemente los cálculos de mayor tamaño, de bordes irregulares, que son los cálculos coraliformes. En cuanto a la densidad, también es importante describirla para planificar el tratamiento posterior. Otro dato importante de destacar es la distancia entre la piel y el cálculo, ya que la litotricia es eficaz cuando la distancia es menor a 9 centímetros. En los casos que son más profundos no tiene efectividad. Y los signos secundarios de obstrucción que decíamos son la hidronefrosis o hidroureter, la estriación de la grasa perirenal o stranding y la nefromegalia. Bueno, enfermedades inflamatorias o infecciosas, arrancamos también por la más frecuente, la pielonefritis bacteriana. El diagnóstico es mediante clínica y laboratorio. La clínica, fiebre alta, escalofríos, dolor lumbar unio bilateral. Pueden estar acompañados por síntomas del tracto urinario inferior, como son disuria, polaquiuria y tenesmo. Laboratorio con parámetros elevados, piuria, bacteriuria, uro o hemocultivo positivo. Generalmente no requieren imágenes por buena respuesta a antibióticos. Se solicitan imágenes o se deberían solicitar imágenes cuando el paciente no responde al tratamiento dentro de las primeras 72 horas, que ocurre en aproximadamente 5% de los casos, cuando hay sospecha de anomalías estructurales o funcionales previamente ocultas, para evaluar pacientes con factores de riesgo que puedan desarrollar complicaciones, para caracterizar la gravedad de la infección o evaluar la extensión del daño pasado el periodo agudo. Bueno, la tomografía es el método de imagen de elección para el estudio de la pielonefritis bacteriana.
El protocolo de estudio es una fase sin contraste, seguida de una fase post-contraste a los 50 o 90 segundos y una fase tardía. En la tomografía sin contraste, la utilidad es para identificar aire en el tracto urinario, cálculo, zonas de hemorragia, aumento del tamaño renal, masa inflamatoria o obstrucción del sistema excretor. En la fase con contraste vamos a ver áreas en forma de cuña, que son las imágenes características, que los que vemos en las imágenes acá abajo, con un patrón estriado que alternan zonas de atenuación hipo o hiperdensas que se extienden desde la papila hacia la corteza renal. Ahí vemos que empiezan en la papila y se extienden hacia la periferia. Bueno, otro ejemplo de pielonefritis bacteriana, a la izquierda de la imagen tomográfica, que vemos la imagen en forma de cuña en valva anterior, con menor realce post-contraste que el resto del parénquima, que está normal, y del lado derecho el riñón resecado. Otro ejemplo de pielonefritis, esta más agresiva, más avanzada, el primero de la imagen ecográfica, que vemos el riñón aumentado de tamaño, con áreas hipodensas, hipocogénicas, corticales. A la derecha también la misma imagen, el riñón aumentado de tamaño con disminución de la captación del contraste, con múltiples focos de baja atenuación, que ya son compatibles con abscesos, esto ya es una etapa más avanzada, y el riñón resecado. Bueno, otro ejemplo también, ecografía y tomografía. Podemos ver áreas con ecogenicidad alterada, eso también cuando ya está la patología un poco más avanzada, que pueden confundirse con lesiones tumorales. Para esto también es importante tener los datos clínicos, que es esta imagen en el sector interpolar que se ve acá, y la imagen en tomografía, que son lesiones multifocales con realce disminuido y con aumento de tamaño del riñón también. Bueno, el patrón de realce en la pielonefritis se debe a la obstrucción tubular causada por los restos inflamatorios dentro de la luz, edema intersticial y vasoespasmo. Esto produce disminución del flujo del contraste a través del túbulo, lo que también ayuda a explicar el patrón de realce tardío y persistente que se ve 3 horas a 6 horas después de la administración de contraste. Este es un ejemplo de esto. Esto es una fase tardía, que vemos el realce normal del riñón en la valva anterior y el realce persistente en la valva posterior. Ya vemos que el riñón está excretando. Y del lado derecho es un ejemplo de lesiones hipodensas corticales, que es compatible con cavidades abscedadas, producidas por siembra hematógena. Bueno, la infección bacteriana es solo una de las causas de nefritis intersticial. La inflamación puede ser producida por drogas, enfermedades granulomatosas, trastornos metabólicos o procesos autoinmunes. Este es un ejemplo de una sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa, en que vemos también imágenes geográficas hipodensas bilaterales, que son indistinguibles a las lesiones causadas por la pielonefritis bacteriana, por lo cual también es importante siempre contar con los datos clínicos. La tomografía también es la mejor modalidad para evaluar los signos secundarios a la enfermedad inflamatoria renal y sus complicaciones, como son el aumento focal o global del tamaño del riñón, inflamación perirrenal, engrosamiento de la fascia esclerota y formación de abscesos. Del lado izquierdo vemos la imagen típica de un absceso hipodenso con realce en anillo y con extensión del proceso inflamatorio al espacio perirrenal o pararrenal posterior. Del lado derecho, el engrosamiento de la fascia esclerota y lateroconal y el leve retraso en la excreción del medio de contraste en el riñón derecho. Bueno, los abscesos pueden ser intra o extraparenquimatosos, como veníamos recién. Deben sospecharse cuando el tratamiento no conduce a una mejoría clínica. Se identifican como colecciones geográficas de baja atenuación que no realzan en el centro y pueden tener realce en anillo. La pared puede tener un espesor variable y nodularidad frecuente. Y como complicación de los abscesos son la extensión extraparenquimatosa, que puede afectar al músculo psoas, generando abscesos del psoas. Bueno, la pielonefritis crónica es la consecuencia de la anterior, es menos frecuente, se caracteriza por atrofia y adelgazamiento cortical, con hipertrofia residual del tejido normal, que puede imitar una lesión en masa, engrosamiento y dilatación del sistema calicial y asimetría renal. Vemos acá claramente los cambios en el riñón derecho, con múltiples lobulaciones, retracciones corticales, y el riñón izquierdo normal. Bueno, una vez que se establecen los cambios radiológicos, la repetición de imágenes no va a proporcionar nuevos hallazgos.
Pasamos a otra patología más grave, pielonefritis enfisematosa, también menos frecuente. Es una infección necrotizante grave caracterizada por la formación de gas dentro o alrededor de los riñones. La mayoría de los casos son pacientes diabéticos mal controlados o inmunocomprometidos. Sin el tratamiento adecuado, es una condición rápidamente progresiva que evoluciona a sepsis fulminante y conlleva una alta tasa de mortalidad. La tomografía es la técnica de elección para evaluar los pacientes con pielonefritis enfisematosa. Los hallazgos incluyen aumento de tamaño o destrucción del parénquima renal, acá lo vemos en el riñón izquierdo, pequeñas burbujas o líneas de aire, colecciones líquidas, niveles aire líquido y la necrosis titular focal con o sin absceso. Tenemos dos tipos de pielonefritis enfisematosa, la tipo 1, que es la que vemos acá a la izquierda, que se caracteriza por destrucción del parénquima renal por áreas moteadas de aire, sin presentar colecciones líquidas intra o extrarrenales, y la tipo 2 es que presenta aire tanto dentro del parénquima renal y del sistema excretor, pero sí está asociado a colecciones líquidas, como vemos acá del lado derecho. El tipo 1 tiene un curso clínico más agresivo, con una tasa de mortalidad del 69%, mientras que el tipo 2 tiene una tasa de mortalidad del 18%. Con el tratamiento adecuado, la tasa de ambas baja al 8%. En caso de la pielitis enfisematosa, a diferencia de la pielonefritis, es una forma menos agresiva de infección enfisematosa del tracto superior, caracterizada por aire en el sistema colector renal sin afectar al parénquima renal. Es más frecuente en mujeres, también asociada a diabetes y obstrucción de vías urinarias. Tiene una tasa de mortalidad menor que para la pielonefritis enfisematosa. Los hallazgos en tomografía es el sistema excretor dilatado, aire o niveles de aire líquido dentro de los cálices renales o seno renal y la ausencia de aire en el parénquima. Vemos a la izquierda, la flecha, aire dentro del sistema excretor, respetado el parénquima, y del lado derecho aire en el trayecto de ambos uréteres. Bueno, pielonefritis santo-granulomatosa es una enfermedad granulomatosa crónica producida por una respuesta inmune atípica, incompleta o una infección bacteriana subaguda. El parénquima renal es reemplazado por macrófagos cargados de lípidos. Es más frecuente en mujeres de mediana edad, da síntomas no específicos como dolor lumbar y hematuria, y la mayoría de los casos ocurre en asociación con un cálculo en la pelvis renal y la hidronefrosis consecuente. La imagen que vemos es muy típica, nos permite hacer diagnóstico generalmente preciso. En tomografía vamos a ver los hallazgos, que es un riñón no funcionante, aumentado de tamaño, con importante dilatación calicial, con disminución del espesor cortical, con la imagen litiásica coraliforme en la pelvis renal y con cambios inflamatorios en la grasa perirenal. La misma imagen por ecografía, que vemos la dilatación de los cálices, las múltiples imágenes litiásicas y el cálculo coraliforme en la pelvis. Las complicaciones más significativas son absceso del psoas y la formación de fístulas cutáneas o al colon. Bueno, pasamos a las lesiones quísticas. Para la evaluación o el estudio de las lesiones quísticas, usamos la clasificación de Wozniak, que es una clasificación vieja, pero sigue teniendo utilidad para evaluar quistes renales, ya que relaciona la probabilidad de malignidad con la presencia o no de diferentes hallazgos. Fue descrita inicialmente para tomografía, pero también se contempla su utilidad en ecografía. Establece 5 categorías. La primera, el quiste simple, es el más frecuente, que presenta una densidad de hasta 20 unidades Hounsfield, no tiene realce tras la inyección de contraste, tiene paredes finas, bien definidas, es benigno y no requiere ningún tratamiento ni seguimiento. Acá tenemos un ejemplo. El quiste tipo 2 son mínimamente complicados, no requieren intervención quirúrgica, deben ser controlados porque tienen un mínimo riesgo de malignidad. Generalmente son benignos, con contenido proteináceo, hemorrágico o por infección. En imagen lo vamos a ver, que pueden tener finos tabiques lisos, como vemos acá en esta imagen de ecografía, menores a 1 milímetro de espesor, que realzan levemente, pequeñas calcificaciones finas en la pared o en los septos, y quistes hiperdensos con densidad de 40 a 90 unidades Hounsfield, menores a 3 centímetros de diámetro. La categoría 2F es una lesión intermedia entre las 2 y 3, no requiere tratamiento quirúrgico inmediato, sí un seguimiento estrecho, ya que tiene un riesgo de malignidad del 5%.
Vamos a verlo como imágenes quísticas con múltiples septos finos, calcificaciones gruesas o nodulares, leve refuerzo de la pared o de los septos y también los casos de los quistes hiperdensos, pero en este caso mayores a 3 centímetros. Acá vemos la imagen quística con la calcificación anular. La categoría 3 son lesiones indistinguibles de las lesiones malignas con certeza, requieren sí o sí tratamiento quirúrgico. En algunos casos pueden ser benignas, como en el nefroma quístico multiloculado, quistes multilobulados, hemorrágicos o con tabiques complejos. Y también puede ser maligno, como el carcinoma renal quístico. Acá vemos una imagen ecográfica, una imagen quística con múltiples tabiques gruesos y con importante vascularización al Doppler. Otra imagen quística compleja con múltiples tabiques en tomografía, que también realzan tras la inyección de contraste. Bueno, la categoría 4, la última, son lesiones malignas con componente quístico. Generalmente son o pueden ser lesiones más sólidas que quísticas, con bordes irregulares, tienen múltiples tabiques gruesos y vascularizados, calcificaciones gruesas y realce con contraste endovenoso. Acá vemos la imagen en tomografía, que es una lesión mixta sólido-quística con realce heterogéneo. Y otra imagen en ecografía, que es también más sólida que quística, tiene una pequeña área quística central. Bueno, pasamos a las lesiones sólidas. Existen múltiples tipos de lesiones sólidas renales en adultos, tanto benignas como malignas. Las benignas más frecuentes son el angiomiolipoma y el oncocitoma renal. Las malignas más frecuentes, el carcinoma de células renales y sus principales subtipos de células claras, papilar y cromófobo, y otras menos frecuentes, linfoma, metástasis y el carcinoma de células transicionales del tracto urinario superior. El protocolo de estudio de las lesiones renales sólidas es una fase basal sin contraste que nos permite valorar la atenuación basal del tumor y áreas de sangrado, fase córtico-medular a los 25-30 segundos para evaluar lesiones hipervascularizadas, fase nefrográfica a los 70-80 segundos para que tiene mayor utilidad en lesiones pequeñas, y la fase tardía a los 5 o 10 minutos para evaluar el lavado de esas lesiones. Cuando tenemos lesiones sólidas, siempre incluimos en los informes la nefrometría renal, que es un índice que nos permite, en base a las características de la imagen, de tamaño, ubicación, crecimiento y demás, establecer un puntaje, y eso indica el índice de complejidad prequirúrgica que es útil para los urólogos. Bueno, el angiomiolipoma es la lesión benigna más frecuente, está constituida por grasa, vasos y músculo liso. Lo vamos a ver en tomografía como una lesión hipodensa con densidad grasa, con valores de atenuación menores a 10 unidades Hounsfield, que puede tener leve realce tras la administración de contraste endovenoso. En este caso son bilaterales, se ven bien corticales con densidad grasa. Bueno, para asegurarnos que el tumor contiene grasa, es fundamental realizar la adquisición en fase basal. Acá la vemos en dos casos, que es medio heterogénea, pero es predominantemente grasa. Cuando son múltiples y bilaterales, debemos sospechar una esclerosis tuberosa. Y acá tenemos la otra imagen, un ejemplo ecográfico, que es la imagen típica, como la vemos, bien hiperecogénica, redondeada y cortical, y sin Doppler. Bueno, el oncocitoma es el tumor benigno segundo en frecuencia, es generalmente asintomático. En tomografía lo vamos a ver como una lesión hipervascularizada, difícil de diferenciar del carcinoma de células renales, fundamentalmente del subtipo de células claras, que es el más frecuente. Tiene un signo patognomónico que es mediante arteriografía renal, que es la vascularización en rueda de carro. Acá vemos la imagen, que vemos vasos periféricos que se dirigen hacia el centro de la lesión. En tomografía también tiene un signo clásico, que es la cicatriz fibrosa central hipodensa de morfología estrellada, que está presente en un tercio de los casos. Vemos un área hipodensa central en fase sin contraste, que se mantiene en las 3 fases post inyección de contraste endovenoso, siempre hipodensa, que bueno, permitiría hacer el diagnóstico de este tipo de tumor. Pasamos a las lesiones malignas. El carcinoma de células renales es el tumor renal maligno más frecuente, constituye alrededor del 90% del total de las neoplasias renales. Tiene diversos subtipos que a su vez muestran diferentes características de imagen y comportamientos, con evoluciones y pronósticos que difieren notablemente entre sí.
Los subtipos más frecuentes, el de células claras con el 80%, el papilar 15% y cromófobo 5%. El carcinoma de células claras es el más frecuente, tiene una supervivencia global a los 5 años del 60%. Por imagen vamos a ver una lesión cortical exofítica hipervascularizada con captación marcadamente heterogénea tras la inyección de contraste, ya que tiene zona de necrosis, hemorragia o degeneración quística, presenta márgenes bien definidos y puede tener calcificaciones en hasta el 15% de los casos. Acá vemos la lesión con esas características y se señala en la flecha una pequeña calcificación. Otra lesión en el polo inferior, otra más acá con vasos de neoformación. El carcinoma papilar es el segundo subtipo más frecuente y con mejor pronóstico, tiene 90% de supervivencia a los 5 años. Si es múltiple y bilateral, debemos sospechar un síndrome de carcinoma papilar renal hereditario. Vemos la lesión hipodensa cortical, un corte axial y coronal. Lo vamos a ver en la imagen como una lesión hipovascular con realce tenue periférico de aspecto mamelonado. Puede presentar calcificaciones, áreas quísticas y ocasionalmente focos de grasa. Lo vemos como una lesión mucho más homogénea y con menor realce que el de células claras. Acá vemos el ejemplo en el polo inferior. El carcinoma cromófobo es el menos frecuente y con buen pronóstico, tiene una supervivencia a los 5 años del 90%. Lo vamos a ver en tomografía como una lesión hipovascular, acá la vemos cortical, con realce moderado y homogéneo, y también puede llegar a tener calcificaciones. Es muy parecida la imagen al anterior también. Bueno, menos frecuentes todavía, el carcinoma de células renales multilocular quístico, que tiene excelente pronóstico, no se han descrito recidivas ni metástasis. Lo vamos a ver como una lesión quística compleja, tipo Bosniak 2F, 3 o 4. Acá lo vemos bien en el seno renal con áreas quísticas y áreas sólidas. Menos frecuente todavía, bajando en frecuencia, el carcinoma de los conductos colectores de Bellini, que corresponde al 1 o 2% de los tumores renales malignos. Lo vamos a ver como una lesión córtico-sinusal infiltrante hipodensa con escaso realce que protruye hacia la pelvis renal. Acá vemos la imagen. Carcinoma medular es similar al de Bellini, pero aún más raro y agresivo, y el sarcomatoide, que coexiste en mayor o menor grado con alguno de los otros 3 subtipos de carcinoma de células renales. Otras lesiones renales malignas, el carcinoma de células transicionales del tracto urinario superior, es el mismo que afecta a la vejiga, pero mucho menos frecuente, 4% del total. También se asocia al sexo masculino y al tabaquismo. Puede infiltrar el parénquima renal adyacente sin deformarlo, y a veces el único signo visible en imagen será un engrosamiento del urotelio. Acá tenemos un ejemplo de imagen, una lesión piélica hipovascular con defecto de represión en fase excretora. Vemos la fase basal, fase nefrográfica y excretora, como vemos la imagen hipodensa rodeando o dentro del cáliz y el riñón ya excretando. Bueno, otras lesiones renales malignas, el linfoma, que también no es muy frecuente, lesiones secundarias que en la tomografía se comportan como lesiones hipovasculares homogéneas, con 5 formas de presentación típicas, las lesiones múltiples, que es la más frecuente, como lo vemos acá en la imagen, generalmente o muchas veces indistinguible de los procesos inflamatorios, por eso es importante también tener el antecedente, lesión iliar infiltrante, lesión perirenal, nefromegalia o lesión focal única. Bueno, y por último, de las lesiones malignas, en la metástasis, que tampoco son muy frecuentes, pero se presentan típicamente como lesiones bilaterales infiltrativas, son poco frecuentes y no suelen dar síntomas. Y el origen más frecuente es secundario a cáncer de pulmón y de mama, seguido de colon y melanoma. Y la última, para aclarar, generalmente en las lesiones quísticas complejas, o muchas veces también en las lesiones sólidas, sugerimos siempre en los informes complementar con resonancia multiparamétrica renal, que en muchos casos nos permite o reclasificar el Bosniak o definir si estamos ante una lesión sólida, maligna o benigna. Y eso es todo. Gracias.
De nada. Gracias, No Colo. sé no sé si alguien quiere decir algo, alguna pregunta, algún aporte. Muy bien, Colo. Gracias, Diego. Diga. ¿Cuál es la utilización del pre-renal? Que se hace El a veces. pre-renal, el pre- para que se hace eco, ahí está. El pre-renal no está descrito, en realidad es creo yo que es un protocolo más nuestro, pero es para evaluar en realidad la vía excretora. Nosotros en realidad la utilidad es esa, pero tiene más utilidad en realidad hacer una fase tardía. En realidad no tiene mucha más utilidad que eso. Si hacemos una buena fase tardía, podemos verlo mejor, de hecho, también la vejiga, así que con hacer la fase basal o sin contraste, un arterial nefrográfico y una tardía, estamos. De nada, chao, chao.